un poco que le da un twist adicional a lo que nosotros sabemos de títulos valores, sino que además, insisto, de la mano de dos lideresas de nuestra asociación que hacen un trabajo maravilloso día a día, no solo como en su quehacer profesional, sino también dentro de la asociación. Así que yo creo que para darle paso a quienes son el verdadero centro de esta charla, sin más preámbulos, yo les cederé la palabra a Tatiana y a Juanita, no sin antes de nuevo agradecerles mucho por estar acá y agradecerles mucho a nuestro comité de Smart Contracts y a Juanita y los demás miembros de Junta Directiva por estar en esta reunión. Así que qué gusto saludarlos y si quieren podemos comenzar. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Villa. Estaré moderando la reunión. Como les contaba Germán, este conversatorio estará presidido por Tatiana Herrera y Juanita Camargo. Estuvo organizado por el Comité de Contratos Inteligentes con apoyo de Legis Actualización Profesional. El conversatorio versará principalmente sobre títulos valores electrónicos, entonces comenzaremos con una pequeña referencia al marco regulatorio para luego pasar a hablar sobre la validez de la emisión de títulos valores pagarés y de su circulación en el entorno digital y de principios de equivalencia funcional y demás principios que pueden ser muy relevantes, acompañados pues con las experiencias de Tatiana Herrera y Juanita Camargo. Antes de empezar, quiero dar una introducción a cada una de ellas. Empiezo con Tatiana Herrera, que es máster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías del Externado, especialista en Derecho Financiero, Comercial y Gestión Pública, líder jurídica de transformación digital en la vivienda, docente en Derecho Informático y cuenta con una amplia experiencia en la implementación de nuevas tecnologías en el sector financiero, apoyando para la transformación digital en filiales nacionales e internacionales. Juanita Camargo, por su parte, es abogada especialista en procesal y negocios internacionales, secretaria de la Cámara de Comercio de Bogotá, docente de datos con amplia experiencia en resolución de conflictos y es asesora transversal para la estructuración de negocios e implementación de Legal Tech en empresas de diferentes sectores. Llevemos a cabo este conversatorio y sin más preámbulo voy a hacer una pequeña referencia al marco regulatorio de los títulos valores. Para darles un mayor contexto sobre el marco legal que regula la materia en Colombia, es importante mencionar que los mismos se encuentran regulados por la ley mercantil, particularmente el Código de Comercio, y en el caso de los títulos electrónicos, bajo la ley 527 de 1999 y los decretos reglamentarios relacionados con firma electrónica y firma digital. Ahora se encuentra en curso un proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se quiere dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Emprendimiento respecto a la reglamentación sobre firma electrónica y digital para la firma de documentos públicos y privados, entre estos los documentos electrónicos transferibles. Esto sin perder de vista que los títulos valores electrónicos continúan siendo negocios jurídicos de formación unilateral típicos que contienen obligaciones incondicionales y autónomas, exigibles únicamente por quien ostenta la facultad. La emisión electrónica de estos títulos ha suscitado diversas preguntas y cuestionamientos en cuanto a su validez, a su aplicación, tanto en la práctica como en la teoría, y algunos de estos cuestionamientos queremos compartirlos con ustedes el día de hoy. Y por lo tanto, vamos a empezar con una pregunta básica dirigida a Tatiana frente a la apreciación de ella sobre la validez de la emisión de pagarés electrónicos. Entonces, Tatiana, te cedo la palabra. Cuéntanos qué tienes para decir frente a... Muchas gracias, Vero. Primero, y tal vez antes de iniciar con la respuesta, pues agradecerte a ti por esa presentación, agradecerle a la asociación
por la creación de este tipo de espacios que como lo hemos conversado en otros espacios, lo que buscamos justamente es eso, poder intercambiar conocimiento, intercambiar experiencias, poder conocernos entre pues, los distintos actores del sector y lo que envuelve el mundo del Legal Tech. Entonces, para mí es un honor poder estar acá y poder compartir algunas opiniones personales a partir pues, de distintos procesos en los que he estado en mi trayectoria profesional. Entonces, pues, muchas gracias. Dando este preámbulo, como tú bien lo mencionabas, el tema del marco legal de los títulos valores electrónicos, digamos que está envuelto en una gran disyuntiva porque hay como distintas posiciones desde el punto de vista de lo que consideran que tenga validez o no, o ese reconocimiento legal que tienen estos títulos. De un lado está una posición mucho más legalista, una posición que se refiere más a que pues hoy tenemos una norma sustancial que es el Código de Comercio, código que además no expresa de una manera tácita la viabilidad jurídica de la emisión de pagarés electrónicos, en este caso de nuestro conversatorio, los títulos valores electrónicos, en particular los pagarés. Y adicional a esto, digamos que esa teoría mucho más legalista difiere o habla de que en el sentido de que como el código no lo menciona, pues tampoco hay una viabilidad práctica de aplicar los principios de literalidad e incorporación que tienen, digamos que la naturaleza propia de estos títulos. No obstante, esa posición mucho más legalista y contraria a esa y en la que yo estoy mucho más, y hoy desde este panel que tenemos con Juanita estamos mucho más en línea, es una posición mucho más amplia, es una posición en el sentido de que en aplicación del marco regulatorio a nivel de la Ley de Comercio Electrónico que tú mencionabas, Vero, que es la Ley 527 del 99, pues es una ley marca que justamente pretende desarrollar todas estas relaciones comerciales y darles un camino que habilite su ejecución de forma electrónica. Y en ese mismo sentido, pues lo que hace es que tiene establecido un principio de equivalente funcional. Y básicamente ese principio de equivalente funcional, en términos muy generales y que yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos, pues básicamente lo que nos dice es que cualquier tipo de negociación o cualquier acto que se pueda representar a través de medios físicos también podrá realizarse a través de medios electrónicos y tendrá pues la misma validez y fuerza probatoria. De hecho, en ese mismo sentido, prohíbe expresamente que por el hecho de que algún tipo de negocio se represente mediante un medio electrónico, un documento, un mensaje de datos, como ya veremos un poco más adelante de forma mucho más detallada, pues no se le puede restar ningún tipo de validez o fuerza probatoria. Y así lo que nos trae, digamos, que este gran principio de equivalente funcional y que es como los parámetros en que vamos a desarrollar un poco la teoría de la validez de los títulos valores electrónicos, pues es el cumplimiento de esos requisitos del principio de equivalente funcional que están sustentados básicamente en lo que es la autenticidad, la integridad, la originalidad y la conservación. Y tal vez haciendo un paréntesis, no solamente la ley de marco de comercio electrónico, que debe sumar y que debe, digamos, que equiparar los requisitos del Código de Comercio, sino también como las políticas públicas y de gobierno en el sentido de tener realmente un ecosistema pues 100% digital. Entonces, te doy la palabra, Juanita, si quieres complementar. Claro que sí. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Me encanta que desde ya hace un año largo hemos podido aprovechar los estragos de la pandemia y tener estos espacios para poder tener intercambio de ideas, intercambio de conocimiento. Creo que antes uno tenía que pedir como permiso y poderse salir y hoy en día de verdad que se facilita mucho este tipo de espacios, pues estando en casa y estando con estas conexiones virtuales y digitales. Entonces, muchas gracias a todos los que están conectados desde Zoom, desde Facebook también, súper interesante. Y pues bueno, trayendo también como cuál es la apreciación sobre la validez para la emisión de los pagarés. A mí me parece importante acá, como dijo Tatiana antes, y creo que lo he resaltado durante ya un tiempo atrás, y esto ha sido a raíz de mi ejercicio profesional, que tenemos que como abogados quitarnos este sombrero legalista cerrado
la ley tiene que comenzar a moverse, pues siempre va a estar mucho más atrás que la tecnología, pero tiene que Colombia evolucionar en ese sentido y realmente permitir y fomentar en todos los ámbitos, desde la generación del título hasta la ejecución del mismo, poder hacerlo de forma eficiente y eficaz, que es lo que no se ha podido completar de forma eficiente hasta el momento, tanto por la teoría legalista, como lo acaba de indicar Tatiana, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto afecta enormemente cuando uno va a ejecutarlo. Cuando uno va a entrar ante el juez y decirle, oiga, vengo a ejecutar este título, viene, pero es que este no es el original, pero este no me cumple con la autenticidad, con la integridad, con la originalidad. Entonces, son elementos que son importantes y además, y es un tema que a mí me ha pasado mucho en mi ejercicio profesional, sobre la firma. Y esto ha sido un desarrollo que a mí me ha tocado sentarme a hacerle el concepto jurídico y la opinión legal y explicarle a los jueces que por este mismo principio de equivalencia funcional, el pagaré el firmado electrónicamente es completamente válido. Y es importante como que traigamos acá a colación grandes avances que trae la ley modelo con la firma electrónica desde el 2001. Veamos que tenemos 20 años de diferencia y cuando la ley exige de una persona la firma, cuando la ley nos está estableciendo requisitos formales como es en el pagaré que tiene que haber una firma, pues esta firma que nosotros hacíamos anteriormente, pues en el papel o que lo hacíamos ante un notario, pues comienza a tener esta equivalencia. Es importante que acá también tengamos en cuenta que en Colombia se abre este espectro y aunque no lo creamos, es un avance enorme en nuestra firma electrónica que está regulada con el decreto 2364, ahorita tiene los nuevos avances con este nuevo proyecto de ley, que es el que regula el artículo 7º de la ley 527 sobre pues, la equivalencia funcional y que podamos utilizar la firma electrónica y no solamente la firma digital, que es el que está validado por un tercero. Entonces, esta firma electrónica que se define como códigos o contraseñas o datos biométricos o claves criptográficas privadas que permiten identificar a esta persona, pues es la que permite finalmente firmarlo y cumplir con uno de los requisitos del pagaré y que sea válido para poder, desde su creación hasta su ejecución, como lo decíamos ahorita. Entonces, digamos, todos estos elementos que me parece importante tenerlos en cuenta y quería resaltar el tema de la firma. Uno, porque aun cuando creamos que está un poco atrasada, no está tan atrasada a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, hay países como Costa Rica que hoy en día todavía todo tiene que ser con la firma digital y la firma digital es una tarjeta que toca meterla en el computador y con eso pueden firmar los documentos. Entonces, digamos, este tipo de cosas son interesantes analizarlas y ver cómo la comparación y que con este tipo de firmas se cumple con los requisitos de la validez del documento para poderlo también endosar, para poder hacer la circulación del documento y también para poderlo ejecutar. Entonces ahí quería como complementarte esa parte, Tatiana, que me parece súper importante en esta parte y esta pregunta que nos hizo Vero como introducción. Entonces, no solamente bastaría que se incorporara por el mensaje de datos el principio de equivalencia funcional, sino también esa firma que nos lo permiten estas mismas leyes y por lo tanto las dos coinciden en que es válido la emisión de este tipo de títulos valores. Así es, Ver, totalmente. Pero además no solamente en la, perdón, ahí te interrumpo un segundo, no solamente pagaré, sino absolutamente todo, digamos, y ahí es un tema que trae también este nuevo decreto de la interoperabilidad también con la DIAN, en donde, digamos, nuestra firma electrónica, nuestra factura electrónica tiene que ser firmada con la firma de ellos, o bueno, con los sistemas especializados que se establecen, pero pues no es solamente el pagaré o título de valor específico, sino la factura también puede ser y ha evolucionado enormemente dentro de nuestro marco tributario también. Es importante ahí también resaltar esa parte. De acuerdo, y mira que justamente eso, Vero, solo para cerrar ese punto, que es en el mismo sentido como del equivalente funcional que hablábamos, en la medida que cualquier acto de comercio requiera una representación documental, requiera algún tipo de requisitos para que pueda ser considerado como válido, en aplicación de ese mismo
cumplimiento de cada uno de los presupuestos que hablábamos de autenticidad, integridad, originalidad y conservación, pues tiene toda la validez jurídica para poderse ejecutar en la medida en que se cumplan tanto estos principios, digamos que transversales de equivalente funcional, como los propios que la norma sustancial le puede traer a cada título, dependiendo pues su propia naturaleza y sus elementos mínimos necesarios para la circulación. Y para allá vamos, ¿cómo se aplicaría este principio de equivalencia funcional respecto de esos requisitos que mencionas que están en la norma sustancial? No sé si Juanita querrá responder esta pregunta. Pues acá es muy interesante, digamos, creo que para todos es claro qué es la equivalencia funcional, pero pues resaltando lo que es el método o el sistema o la técnica, que se han establecido criterios de lo que es en el mundo físico, nos puede servir en el mundo digital. Entonces, esto es importante resaltarlo porque no podemos como separar y decir, no, es que como está en el mundo digital, entonces no va a haber equivalencia para los requisitos señalados en la norma sustancial. Es completamente armónico, las dos, como los dos mundos. Entonces, digamos, ahí está como la ley de comercio electrónico, que es en la 527, que nos puede ayudar a elucidar con estos principios de la integridad, la originalidad del mensaje de datos para armonizarlo con los elementos del Código de Comercio que nos establece cuáles son los requisitos formales y específicos del pagaré o de cualquier título valor, que pues las reglas generales vienen del 621, que es que hay que mencionar el derecho y quién lo firma. Entonces, no sé si quieres ahí con Tatiana vamos como contando cuáles son los elementos y desarrollándolo un poco como con esta equivalencia. Claro que sí. Pues mira, como bien lo mencionabas, Juanita, digamos que para poder, digamos, que llevar estos elementos de la norma sustancial, aplicarlos o darles ese equivalente funcional, pues tenemos como esos requisitos particulares de los títulos valores en cuanto a la mención del derecho y la firma, digamos, para que pueda ser válido, y los requisitos particulares, digamos que hablando netamente de pagarés como tal, y es pues básicamente que tenga una obligación clara, expresa y exigible, y en ese sentido pues pueda prestar mérito ejecutivo para poder tener una acción o poder tener una ejecución, digamos, que pretenda su cobro. Dicho esto, en el sentido de los requisitos sustanciales, ¿cómo vamos a ir aplicando cada uno de estos? Y es un poco como el ejercicio que quisiéramos hacer y es, en primer lugar, digamos que parte de la naturaleza o en un sentido muy de una interpretación materialista, pues el pagaré está contenido en un documento bajo un mundo tradicional, físico, y que desde el punto de vista de equivalente funcional lo podemos llevar a un mundo digital reemplazándolo con un mensaje de datos. Que como lo mencionaba Juanita, pues un mensaje de datos es cualquier tipo de intercambio de información a través de medios electrónicos y por ende su conservación bajo esa misma originalidad de forma electrónica. Este documento, digamos que puede ser reemplazado de forma electrónica, la misma ley le da como esa presunción de validez y de autenticidad que hablábamos al inicio, pero miren que también hay una norma desde el punto de vista procesal, que pues está el Código General del Proceso en su artículo 244, donde nos habla de la presunción de autenticidad. Y es que en la medida de que la información presentada pues esta información sea presentada de forma electrónica, pues no se reprochará su autenticidad y desde ya nace con una presunción. Entonces, en la medida en que cumplamos estos requisitos técnicos y bajo la presunción que nos traen las dos normas, tanto la ley marco de comercio como la del Código General del Proceso, pues resulta absolutamente válida reemplazar este requisito del documento físico por un mensaje de datos. Acá hay un primer reto y un tema que muy en la práctica, cuando se van a implementar iniciativas de pagares electrónicos para la digitalización de procesos, que hay que tener en cuenta, y es en los sistemas que uno usualmente origina o registra y emite estos pagarés, pues son sistemas que son programas, digamos, de computador que además están usualmente teniendo como un cifrado a nivel de esquemas de criptografía, justamente para que sean mucho más seguros e inalterables. Esto representa un reto desde el punto de vista de las partes externas a esa plataforma y es cómo hacemos
para tener elementos mínimos que permitan que los que no son conocedores técnicos del lenguaje que maneja esa plataforma, pues puedan entender lo que están firmando para que no nazca viciado también el documento en la medida que pues luego puedan alucir que no tenían conocimiento. Entonces aquí es donde entra en juego un primer factor representativo de este escrito del documento, y es: queda el registro electrónico como el mensaje de datos, pero a su vez en la práctica también lo que vamos viendo es una representación para el suscriptor y para el tenedor legítimo en cuanto a lo que el contenido en un lenguaje tradicional pues tiene ese código que fue encriptado. Un segundo requisito, digamos, que viene muy en línea de esto, y es la incorporación. Yo creo que la incorporación es uno de los más difíciles, digamos, que debatir, y de los que más complejidad, entendimiento y que además bloquea un poco la masificación de este tema. Es: los títulos en sí mismos son vistos como un bien mueble en el sentido que incorpora el derecho económico dentro del, pues, en el contenido en razón al documento que lo aporta. Y también pues que tiene una vocación natural de circulación. Sin embargo, aquí, como hay que empezar a cambiar ese paradigma o a romper ese paradigma, es que esa incorporación como en ese documento no se puede ver netamente como una cosa corporal, sino se ve como ese medio que contiene unos derechos económicos y crediticios que posteriormente pueden prestar un mérito ejecutivo para su cobro. Y esto, hablando de ese mismo equivalente funcional y cómo cumplimos estos requisitos, pues también puede ser suplido mediante un mensaje de datos en la medida que yo en el registro electrónico incorporo, es decir, hago las anotaciones o los registros correspondientes que me representen el derecho económico que me va a dar validez respecto de la obligación que se está garantizando. Entonces aquí ese concepto de documento físico e incorporación empieza a tener un cambio desde el punto de vista de interpretación en el mundo digital, donde en la medida que el documento tenga todas las menciones de derecho que son necesarias en cuanto a la norma sustancial, que tenga la clara voluntad de las partes, y por eso la importancia de la representación en el momento de la suscripción, y pues las demás condiciones, digamos, que propias del título, pues eso se debe ver como un todo indivisible, y es: ahora lo que yo tengo es un mensaje de datos que contiene un derecho económico incorporado en esa misma, digamos, que de representación de forma electrónica. Y simplemente como para ir cerrando estos últimos dos requisitos de los que quisiera hacerles mención, está la literalidad, que básicamente pues el Código de Comercio también la entiende como que pues lo que está escrito en el documento es respecto a lo que se obliga al suscriptor. Y pues acá simplemente, y sumado a lo que hemos dicho, es: en la medida en que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles, independientemente de que se estén representando mediante un registro electrónico, es totalmente aplicable mediante un mensaje de datos. Y en la legitimación, digamos que aquí básicamente está enfocada en cuanto a la ley de circulación, y la medida de que pues quien tiene el título es quien puede legítimamente ejercer o ejecutar el derecho, pero eso es otro paradigma justamente que hay que romper. Es un paradigma que hay que romper porque en el mundo digital pues se rompe esa brecha en el sentido de que yo tenga que tener una entrega material como si tuviera la posesión de un documento físico, sino yo lo que tengo es una serie de registros electrónicos que al final lo que hacen es que acreditan unos derechos económicos, pero que además la importancia y lo que la práctica nos ha enseñado es que además del derecho que incorpora, lo importante aquí, como yo no voy a tener una posesión para tener una entrega tradicional, pues lo que voy a tener es un control y un método que me permita identificar quién es el legítimo tenedor. Y en ese sentido poder suplir de alguna manera ese requisito pues de que quien tenga el título puede ejercer el derecho. Y ahí te doy tal vez la palabra, Juanita, si quieres, para que podamos ir abordando los otros requisitos. Claro que sí. Entonces, digamos, dentro de los otros requisitos o principio esencial de los títulos valores y del pagaré es este de la autonomía. Y, digamos, se ha dicho que esto implica el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor por parte del tenedor legítimo.
Pero acá es importante desprender el título del negocio que lo originó y no más pues como su exigencia en sí misma. Es decir, el título, como lo dijimos hace un momento, es el medio, más no es el derecho en sí mismo. Y esto es muy importante y creo que mi experiencia en cuanto a toda parte de los títulos en ejecución y mi gran reto con los jueces ha sido poderles hacer entender este principio general de la autonomía y del derecho en sí mismo, porque para ellos el documento y tener de lo que aportar, y bueno, ahorita vamos a ver un par de sentencias relacionadas que han ayudado un poco, pero para ellos el derecho está en el papel y pues no es lo que corresponde ni lo que la ley tampoco nos lo está diciendo. Entonces acá es importante tener en cuenta que tanto en la situación en físico como en los medios electrónicos, pues el título valor, el papel, o el documento que se origine, porque como decía ahorita Tatiana, si bien en el mundo electrónico puede ser un cifrado o puede ser la huella hash que se genera al momento de generar el documento o la estampa del tiempo, pues estos son elementos que se generan y que tienen que ser legibles y entendibles para quien los suscribe, quien es el legítimo tenedor. Entonces, este es el derecho, realmente, más no el documento en sí mismo, que es el medio por el cual yo voy, le digo al señor juez, o que voy y lo endoso, o voy y pues muevo el documento dentro del principio de la circulación. Entonces acá es muy importante como tener como esta diferenciación y como que entender que ese principio de autonomía se materializa tanto en nuestro Código de Comercio como en nuestra ley de comercio electrónico, la 527, y además también tenerlo en cuenta que uno no puede proponer como excepciones sobre este punto, es decir, y esto también ha sido bastante debatido a nivel judicial, cuando uno propone estas excepciones sobre la no diferenciación de la autonomía del derecho del mismo título. Entonces, esto es importante también ahí tenerlo en cuenta y pues se va atado con el otro, que es la base, la esencia de los títulos, valores y es la circulación. Y acá es importante tener en cuenta que, digamos, a diferencia de lo que se creería desde un tiempo atrás, que no era tan fácil la circulación de los títulos, bien, genera discusiones, pero yo pensaría que si uno logra la interoperabilidad de las plataformas en las cuales se pueden hacer estos títulos y se pueden generar como unos lineamientos generales de cómo generar estos títulos, valores, la circulación puede ser muy fácil. Y acá, para poder hacer el endoso, para que pueda hacerse la transferencia del título valor de una forma muy sencilla, muy eficiente, para que se puedan completar los datos, porque acordémonos que también tenemos tenemos los pagarés en blanco con carta de instrucciones que también son equivalentes en el mundo electrónico y se pueden firmar igual. Entonces, acá es importante tener dos temas. Uno, la integridad de un mensaje de datos que nos da la excepción de que se puede diligenciar y completar cuando se va a endosar o cuando se va a completar este tipo de datos cuando la regla especial no lo autoriza. En cuanto a la circulación. Y lo segundo, también es importante, también acá trae la colación, que es súper interesante de verdad. Yo no lo conocía, pero hace poco con un cliente que nos tocó entrar a investigar todo el tema de la firma, de la factura electrónica y el sistema de endoso electrónico que sacó la DIAN que está regulada desde el año pasado y es una forma súper eficiente para poder uno endosar y viene el tema que hemos venido tocando, la interoperabilidad y de poder generar la circulación de los documentos. También acá me parece importante, pues como traer un punto aparte en la circulación de los documentos y es, y como un poquito integrado con todo este tema de la cédula digital y como con toda esta optimización de la carpeta digital, porque esto nos trae la identidad digital. Y cuando podamos dar este salto en la identidad digital, creo que la circulación va a ser mucho más fácil porque vamos a poder identificar quién es el legítimo tenedor, a quién se lo vamos a circular y que esa persona que lo va a recibir también está legitimada para poderlo hacer. Entonces hay muchos elementos que me parece súper interesante que hoy en día están avanzando y que nos pueden apoyar y fomentar la circulación que
de una u otra forma, lo hablábamos con Tatiana, se ha visto un poquito truncada, pero más que todo por la parte práctica y operatividad, pero no pues por temas legales. Y pues finalmente viene todo el tema de pues la firma, que lo hablábamos hace un momento, la firma electrónica es válida, tanto la firma electrónica como la firma digital, y la firma electrónica ha abierto un espectro para poder emitir estos títulos enorme en el país, porque no es solamente Sí. como los... No sé, de un momento a otro estella. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, bueno. Entonces, bueno, acá lo importante es tener en cuenta que esa firma que nos pedían antes y que era requisito y que por lo cual devolvían todos los documentos, incluyendo las facturas, pues ya hay su equivalencia con su firma electrónica o la firma digital, como lo indicamos anteriormente. Y pues básicamente la validez, que la validez también está con con el artículo 7 de la ley 1527, que permite que se utilice un método que pueda permitir identificar al que inicia el mensaje de datos y el que cuenta con su aprobación y emisión del documento. Entonces, digamos, esto todo nos lleva a que si nos damos cuenta y hacemos el recuento de nuestro listado de requisitos formales sustanciales de los títulos valores, pues vemos la equivalencia en nuestro mundo electrónico y es válido poderlo cumplir y podemos cumplir con todos los requisitos. Y acá hay un tip que a mí me parece importante tenerlo en cuenta. Este ejercicio hay que hacérselo a los jueces cuando vayan a ejecutarlo, cuando lo vayan a hacer. Este ejercicio de, mire, este es el requisito en físico, este es el requisito y esta es la equivalencia en el mundo electrónico y está legalmente autorizado. Es importante hacerlo para que no tengan tantos autos inadmisorios en su ejercicio práctico cuando lo hagan. Total, eso es una tarea de evangelización urgente y obligatoria y que creo que todos los actores estamos llamados a sumar, ¿sí? Desde los Exacto. distintos roles. Esto es un tema cultural, esto es un tema de apropiación de tecnología y que si muchas veces en los sectores privados y en las distintas, digamos que economías es difícil, ahora seguramente en un sector que es mucho más rezagado desde el punto de vista de uso de tecnologías, pues tiene mayores retos, ¿no? Entonces, comparto 100% contigo el tema de la evangelización y es un reto que creo que desde cada rol hay que seguir promoviendo. Sí, Ya habiendo totalmente de acuerdo. coincidido ustedes en que efectivamente es válido y se pueden cumplir como con los requisitos y las exigencias de ley, ¿cómo se diligenciaría y se presentaría, por ejemplo, un pagaré electrónico para que efectivamente cumpla con estas exigencias legales? Pues es... ¿Quién? Sí, Anita, qué pena. Yo me fui tomando ahí la palabra por derecho. No, tú eres la experta acá probatoria. Pues acá hay que comenzar, bueno, yo creo que acá hay varios temas por tocar y etapas que uno debe agotar. ¿Cómo se realiza el diligenciamiento y la presentación? Yo creo que primero comenzar con el diligenciamiento y acá yo lo tocaría una etapa antes y es que el cliente crea en este tipo de títulos valores, porque digamos, a la gente le cuesta mucho trabajo no tener su título pues incorporado en un documento y que ese documento lo tenga original y que lo puedan guardar. Pues, digamos, uno va y firma, por ejemplo, no sé, una promesa de compraventa y hoy en día todavía las inmobiliarias le exigen a uno firmar un pagaré electrónico, un pagaré físico para que pues, la inmobiliaria se sienta tranquila en esa primera etapa. Pero digamos, y acá hay discusiones como muy fuertes y posiciones encontradas en la aplicación de la regulación vigente, pero es posible emitirlo y diligenciarlo de forma electrónica y cumpliendo con todos los requisitos legales que previamente lo hemos indicado. Acá es importante que pues se cumpla con los requisitos tanto formales como también de la ley de comercio electrónico, que se pueda
que haya un depósito de valores a través de la desmaterialización y anotación en cuenta, pues, ahí también se aplican como las normas correspondientes, pero es súper importante poderlo hacer cuando se va a desmaterializar el documento. Y cuando estamos en las plataformas electrónicas administradas por operadores privados o entidades particulares, acá es muy importante, si bien ha evolucionado un poco ahí la ley 1527 y el certificado hoy en día en algunos casos se tiene que emitir, es importante que este certificado contemple todos los elementos de este título valor. Entonces acá para el diligenciamiento pues puede ser el mismo equivalencia, el mismo documento en cuanto a que esté el derecho incorporado, cuál es la obligación, quién es el acreedor, quién es el deudor, cuánto es el valor, cuál es el plazo o pues cuál va a ser la carta de instrucciones. Este se puede diligenciar completamente y ahí viene y entra la firma correspondiente. Cuando está desmaterializado el documento, pues igual se hace con todo se completa todos los datos, se hace la cadena, se guarda y tiene que haber una equivalencia en donde el suscriptor o el tenedor legítimo pueda tener como la claridad de lo que está teniendo, pues porque no todo el mundo entiende qué es la huella hash y que es una huella única y tampoco tienen claro qué es una estampa de tiempo. Todos estos son como lo que nos puede identificar la originalidad y la integridad del documento, pero pues digamos tiene que haber su equivalencia. Entonces, ¿cómo diligenciarlo? Se puede hacer perfectamente, un pagaré hasta casi que un pagaré como los conocemos normalmente, se puede firmar con firma electrónica y pues nos da la equivalencia correspondiente. Y pues en depósitos, que es como lo que más nos ha generado ruido desde el pasado, tiene que pues haber la anotación en cuenta y tiene que haber la anotación cada vez que se vaya haciendo, pues cada vez que se vaya haciendo el endoso correspondiente. Entonces, digamos, y pues acá también hay que traer un punto en cuenta y es que este documento es único y esta huella que se genera, la estampa cronológica y la huella hash, que es el código o la variación única para cuando se genera en el mundo electrónico, pues lo desprende de nuestro documento original. No es que sea el documento original y las copias, porque cualquier variación que vaya a tener, pues ya pues vamos a tener identificado cuál va a ser cada uno. Entonces ahí nos podemos ir desprendiendo de este concepto de documento original. Además que también si nos vamos a nuestras reglas del Código General del Proceso, cuando vamos a la ejecución de los documentos, pues ya hoy en día, a menos de que haya regla especial, pues puede, y de todas maneras uno puede aportar la copia o el documento que uno contiene, que uno tiene, y es válido para su ejecución, a menos de que la contraparte pues sea el que alegue y desconozca el documento. Entonces, digamos, acá es súper importante y si se dan cuenta, no es difícil, no es complicado, ha evolucionado enormemente de lo que conocíamos de unos años atrás a lo que es hoy en día, pues ha evolucionado bastante este documento y ha generado una amplia capacidad, también por lo que hay plataformas privadas que lo pueden generar y pues también cuando se generan con blockchain, que ahorita Tatiana, experta en la materia, nos va a contar un poquito más, pero ahí también evolucionamos el tema de cómo diligenciarlo, cómo protegerlo, cómo presentarlo y que ya no es solamente que yo tengo mi pagaré único ahí y que si se me pierde, pues perdí el derecho, sino pues existe todos unos mecanismos de protección que han evolucionado enormemente. Entonces, no sé si con esto te contesto ahí la pregunta, Vero, y no sé si Tatiana tengas algo que complementar. Sí, no, clarísimo. Yo tal vez solo sumaría en el sentido de efectivamente la presentación y la originación, pues en un entorno digital con base como en la acreditación de todos los requisitos que hemos hablado, pues son completamente, digamos que factibles en el sentido de pues, la aplicación de los requisitos. Y tal vez yéndonos un poco al tema de la circulación, como lo habías mencionado, realmente eso es una característica sustancial, digamos que la naturaleza propia de los títulos y que no se puede simplemente limitar o restringir por la herramienta o por un procedimiento. Entonces, lo que uno tiene que garantizar es que sustancialmente se contemplen los requisitos indistintamente de la herramienta, ¿cierto? Entonces, es una acreditación de las condiciones de la naturaleza
propia de la vocación de circulación que tienen los títulos, indistintamente de la plataforma en la que estén circulando. Tal vez era Totalmente. solamente sumando ese punto. Total, súper bien ese punto y es básico. Realmente lo que tú dices y lo hemos venido resaltando, punto central de los títulos y yo creo que no lo metieron dentro del ojo y ojo desde que estábamos en primer semestre, es la circulación de los títulos. Creo que fue lo primero que aprendí realmente. Nunca lo olvidaremos. No, De totalmente. acuerdo. En este sentido, ¿qué retos se presentarían en torno a la circulación de los títulos en el entorno digital? ¿Cómo sería entonces la circulación? No sé si Tatiana podrías tú abordar esa pregunta. Claro que sí, Vero, gracias. Sí, mira que ese punto es también bastante crucial. Yo creo que superando, digamos que el hecho de lo que hemos hablado de la validez de la originación y la circulación, empieza entonces uno a hacerse ya las preguntas complejas después de superado ese gran reto y es en un ecosistema al que quisiéramos llegar, que es un ecosistema 100% digital, donde hemos dicho que la viabilidad o que existe viabilidad de emisión, registro y circulación de títulos, tanto en operadores privados como en un depósito de valores o inclusive en plataformas privadas, propias, entre privados, digamos que no entren en juego operadores, dice uno, ok, yo puedo originarlos, pero ¿cómo vuelvo y hago esa aplicación del principio de la circulación si ellos no son interoperables? Que era un poco lo que Bonita mencionaba al inicio, y es, si estas plataformas no se conectan, no tenemos unos estándares mínimos de cómo se generan estas evidencias electrónicas, de cómo se generan los soportes, pues va a ser muy difícil su masificación. Y al final lo que vamos a tener es una restricción por operador. Entonces, uno lo que debería pensar, y viendo esto como uno de los retos, que además es natural que se presente de esa forma, pero también es necesario que empecemos como a mirar cómo sería la posibilidad de abarcarlo, es, ok, yo tengo plataformas independientes, siempre guardando esa libertad, digamos que, y autonomía privada de la creación y registro de los pagarés, garantizando siempre el principio de neutralidad tecnológica en la medida que esto no se vuelva, es una regulación o una restricción desde el punto de vista técnico. Y en ese sentido hemos visto como dos puntos importantes y es, lo que deberíamos tener es, ojalá, un esquema de políticas, estandarización, procedimiento, regulación, digamos que indistintamente del nombre que le podamos dar, que lo que busque es que la originación de las evidencias digitales propias de los títulos y de la naturaleza de su vocación de circulación, como son las anotaciones, registros en cuanto a los endosos y demás, tengan unos estándares o unos principios que tal vez creo que esta semana lo discutíamos también de cara a otro tema en el comité, y es que tengan unos principios relevantes que técnicamente me permitan garantizar que la originación de la evidencia va a tener esos estándares mínimos y asimismo va a ser reconocida frente a terceros con esos estándares mínimos, dándole desde ya también un reconocimiento y una validez. Que no tengamos, o que esto más bien nos ayude a mitigar ese esfuerzo que hay que hacer a nivel de que no tengamos que con cada juez, por ejemplo, como lo contaba Juanita en su experiencia, hacerle todo un curso de explicación de cómo sería el tema desde el punto de vista de lo que contienen los documentos, la forma en que se originaron, sino tener unos esquemas mucho más estandarizados sin llegar al nivel, por supuesto, de impedir un desarrollo de la autonomía privada, pero sí que nos permitan trabajar bajo principios en esquemas técnicos. Y lo segundo es que, por supuesto, haya una interoperabilidad en el sistema de que, pues sí, como se mencionó, vamos a llegar a un mundo de un ecosistema 100% digital, pensando en lo que son los servicios ciudadanos digitales, pues necesariamente todas las relaciones entre los ciudadanos van a tener que estar conectadas en las distintas entidades. Entonces, solamente pensando en eso, ya uno dice, pues necesariamente tenemos que estar interoperados de alguna manera, ya sea a través de Open Banking, a través de unos esquemas de conexión a través de APIs, pero que sí tengamos la forma de podernos hablar, porque si no, siempre va a tener que tener esa restricción, esa limitante en cuanto a la naturaleza misma de la circulación. Entonces, tendría que esos son los
dos retos principales que este tema de la circulación pues, nos trae desde el punto de vista, digamos que muy práctico, ¿no? Muchas gracias, Tatiana. Qué pena, a mí me gustaría como meter un poquito la cucharada y Gracias. es como con un tema que, digamos, la única que ha tocado los lineamientos generales es la superfinanciera, dando en el 2019 creo que sacó la circular que regula los elementos generales para la identidad digital de la persona y cómo poderlo hacer. Y ahí con lo que toca Tatiana sobre a lo que estamos apuntando de los servicios ciudadanos digitales y de que todo se va a volver digital, me parece muy importante dentro de estos retos o dentro de estas soluciones que se podrían pensar, y creo que esto puede dar para una charla más, es cómo poder lograr que por medio de la identidad digital, por medio de la verificación y validación de diferentes factores de validación, poder validar a cada una de las personas y que deje de ser una limitante para la circulación. Es decir, que tanto el legítimo tenedor como al que le voy a endosar, como al que va a seguir la cadena de circulación, puedan tener esta identidad, puedan ser validados con una identidad digital y con esto poder evolucionar y darle como mayor facilidad a la interoperabilidad de las plataformas, porque acá hay como unos retos y unos miedos y es, bueno, ¿quién lo está haciendo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo funcionan? Si hay como un tercero que pueda dar como estas validaciones y que pueda decir, listo, check, es la persona o no es la persona, o funciona el documento o no funciona, como una cadena de validación completa por diferentes factores de autenticación, pues sería muy interesante pensarlo para poder como facilitar y poder apuntarle a estos servicios ciudadanos digitales 100% digital. No sé, ahí lo meto también y me parece interesante con todo lo que comentó ahorita Tatiana. Absolutamente, Juanita, totalmente de acuerdo. No, muchas gracias, en verdad son aportes muy relevantes y hay retos que tendremos que ir como resolviendo sobre la marcha. Ya, Juanita, queríamos preguntarte cuál ha sido como el entendimiento a nivel de la rama judicial y también qué retos se presentan en la ejecución de este tipo de títulos electrónicos ya en este ámbito. Bueno, súper. Esto ha sido un gran reto, la verdad, la ejecución ya del contrato, porque digamos, uno va evolucionando y va viendo que la gente, y la gente que lo va implementando, pues va entendiendo cada vez más sobre los títulos valores electrónicos, pero cuando uno llega ante los jueces y puede, yo acá les estoy hablando de experiencia desde pequeñas causas hasta circuito que uno dice, bueno, pues va cambiando, ¿sí? Sin querer establecer diferencias, pero pues uno sabe perfectamente que la ejecución entre pequeñas causas y el de circuito pues genera amplias diferencias en conocimiento. Pero ha sido un reto, es un reto enorme porque primero que todo, digamos, poderle meter al juez este cambio principal del Código General del Proceso que nos amplía el espectro de presentación de los documentos, pues ha sido bastante complejo. Eso por un lado. Por otro lado, un reto muy grande ha sido como esto no es válido, esto no es un título valor, esto no es un pagaré, porque el derecho para ellos está incorporado y tiene que estar completamente incorporado en el documento y el documento debe ser presentado en original y especialmente uno de los grandes retos es, tiene que estar firmado y tiene que presentarme el documento firmado en original. Entonces, como decía ahorita Tatiana, yo me he dedicado a hacer evangelización y yo ya tengo una parte dentro de mis demandas en donde le hago esta equivalencia entre los requisitos sustanciales desde el 621, que nos dan los dos requisitos generales hasta los específicos, y le voy mostrando cuál es la equivalencia y además cuál es como el cumplimiento de los requisitos de la ley de comercio electrónico en cuanto a la integridad, en cuanto a la originalidad del documento. Y viene un reto más grande y es cuando el pagaré viene con el pagaré es en blanco y viene con carta de instrucciones. Bueno, ¿y usted cómo fue que lo llenó? Entonces alteró el documento y ya no, pues no tiene ningún tipo de validez. No.
venga, le explico, venga, le cuento cómo es esto. Entonces, mire, de forma práctica, ¿cómo lo hemos venido haciendo? Entonces, para poder diligenciar estos documentos, uno no lo puede hacer porque pues estamos en el mundo electrónico, se ha elaborado dentro de unas plataformas, entonces es el mismo operador privado que puede entrar en hacer la modificación o hacer también pues, la modificación para los endosos correspondientes, y acá es de suma importancia tener los certificados con la estampa digital, con la estampa de tiempo, es decir, la estampa de tiempo electrónico de cuándo se realizó y cuándo se modificó, y como los dos hash que tengan la verificación de cuál es el original y cuál es y cuál es pues el que se ha completado toda la información. Entonces, ese es el siguiente reto, y pues el último es hacerle entender que puede ser firmados con firma electrónica, que es válido, que cualquier código de verificación biométrica puede ser válida para este tipo de documentos. Y cuando comenzó la pandemia, pues digamos ya no era viable presentar los documentos pues en original, que uno normalmente iba a presentar su bolsita con el documento, pues ya hoy en día no se puede hacer. Y acá sí, digamos, el año pasado salió una sentencia de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá en octubre del 2020, en donde se aclaró que no se debe presentar en original, pero en cumplimiento de los deberes de la parte que están regulados en el artículo 78 del Código General, ahí uno tiene pues que guardar o la evidencia, pues, ahí lo que indica es que no debe guardar el original, pero lo que hay que es evidenciar que pues uno tiene todos los documentos soportes equivalentes para poder ejecutar el documento. Y además, digamos, con la sentencia T-310 del 2009 y otra que fue proferida en el 2010 por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, acá se hicieron unas aclaraciones muy importantes sobre los requisitos de los títulos valores firmados electrónicamente, en cuanto a que no se tiene que presentar pues esa firma análoga que se presenta en un documento normal, sino pues la firma que se pueda verificar, que sea válido, se puede presentar, y especialmente que no le corresponde al juez hacer ese juicio de valor, sino es a la contraparte el que debe desconocer, dentro de las excepciones al recurso, el que debe presentar este tipo de objeciones sobre el documento en sí mismo. Entonces, estas son como las recomendaciones o tips para la demanda, la presentación. Experiencias, les cuento que a mí me ha pasado uno de muchos que he presentado, un auto admisorio limpio, que el juez entendió y casi que me pone carita feliz en la demanda. En todos los otros es auto inadmisorio realmente, pero pues ya se tiene como con toda esta evolución, y creo que cada vez hemos en la oficina podido mascarle más y evangelizarle más y explicarle más a los jueces, oiga, no va a ser algo ilegal, esto está completamente claro, vamos evolucionando, hay muchas formas de poderlo hacer. Cuando es el pagaré con carta de instrucciones, ha sido mi mayor inconveniente. Realmente ahí ha sido un gran reto poder hacerle entender a los jueces esa parte. Entonces, estos son como mis tips de vida judicial. Muchas gracias, Juanita. Y ya como por terminar, antes de entrar en las preguntas, y sin, pues teniendo muy en cuenta el principio de neutralidad tecnológica, queríamos preguntarle a Tatiana como cuál es el uso de la tecnología blockchain para el registro y la circulación de los títulos. Gracias, Vale. Pero discúlpame, acá estamos, digamos que en un tema bien importante desde el punto de vista de la tecnología. Digamos que nosotros constantemente estamos enfrentados a nuevas tecnologías, a cómo adaptamos esas nuevas tecnologías como a los procesos, a la forma en que implementamos como el desarrollo de productos y servicios en aplicación de este tipo de tecnologías. Y blockchain, pues creo que es un tema que ha venido sonando muchísimo, que ha tenido distintas aplicaciones en Colombia. Es un tema que ya está sonando, que no ha avanzado a pasos agigantados, pero pues que ya se han ido realizando ciertos ejercicios, algunos desde el punto de vista académicos, otros un poco más prácticos, pero logrando tener como ese acercamiento, porque entender esta tecnología hace parte
también de un proceso como de evangelización donde uno empiece a comprender como la funcionalidad y sobre todo para los que somos abogados, como los retos de entender ese tipo de tecnologías en aplicación de unos esquemas o artefactos jurídicos. Digamos que dicho esto y por la importancia de la tecnología, blockchain, tal vez varios de aquí más o menos conozcan el funcionamiento, pero digamos que para decir términos muy prácticos, es una gran base de datos distribuida, una gran red, digamos que está conectada a distintos equipos donde se duplica la información. Entonces, en la medida en que uno va realizando un registro o incorporando un registro, pues este inmediatamente se va multiplicando y va quedando alojado con las mismas condiciones de originación que en el registro inicial, y pues tiene todos unos esquemas como de validación, control, criptografía en términos de seguridad, que hace que esta herramienta pues tenga unas bondades y unas características técnicas que son absolutamente y muy fácil de encajar en lo que nosotros necesitaríamos desde el punto de vista de los requisitos de equivalente funcional que veníamos hablando. Entonces, varios de estos requisitos, por ejemplo, son, como es una herramienta que lo que hace es que multiplica los registros, ¿cierto? Entonces están alojados en los distintos servidores, pues tiene una integridad y una inmutabilidad que hace que si hay algún tipo de falsedad, mal registro en uno, pues simplemente se va a anotar en los otros porque los otros registros ya tenían la información de forma previa. Entonces, esto me garantizaría ese requisito de integridad porque además los registros pues no son modificables. Entonces, cualquier intento de hackeo y demás, pues es muy fácil, digamos que en teoría, de identificar. Por la misma funcionalidad de estos registros, pues son plataformas que, o herramientas de software que permiten garantizar siempre la originalidad, es decir, en términos técnicos, la autenticidad de los registros, pues en la medida que como no son alterados, pues se pueden, digamos que mantener y conservar a través de los hash, a través de todos esos encriptados que ponen a nivel técnico para también garantizar, digamos que la información. Otro punto importante que hablábamos desde el punto de vista de los requisitos de equivalente funcional y que tiene también esta herramienta es la disponibilidad de los registros, pero que además es muy curioso porque si bien representa una funcionalidad que le da una ventaja al uso de la herramienta, ya al final les cuento un poquito también unos retos que se desprenden de esa disponibilidad y almacenamiento e imposibilidad de borrar los registros, que por un lado nos cumplen con el requisito de conservación o de disponibilidad, pero de otro, desde el punto de vista del marco regulatorio de lo que significan la vías data y datos personales, pues también representa unos retos en la medida que son registros pues que no son modificables. Entendido eso entonces, y hablando como son plataformas que controlan que no haya duplicidad en los registros, que garantizan y permiten un rastreo específico y técnico desde el punto de vista de cualquier tipo de anotación o marcación que se realice, y en ese sentido pues me va a tener como toda la traza, pues hay unas bondades al final y hace que desde el punto de vista de la circulación del título, pues en términos jurídicos yo lo haga de una forma mucho más segura porque ya no va a tener que tener un desplazamiento físico, como decía Juanita, nos toca llegar con el paquete completo de documentos. Acá yo voy a tener un registro que por sí solo me representa unas bondades, que me certifica unas condiciones, ¿no? Entonces esto hace que sea mucho más fácil, digamos, que ese ejercicio judicial desde el punto de vista práctico. También desde el punto de vista, digamos que de los requisitos, hay una rastreabilidad y una fiabilidad de herramienta. ¿Eso a qué refiere un poco? Y es cuando nosotros tenemos ese criterio del documento físico, ¿cierto? Entonces nos da una seguridad, que es lo que hablábamos un poco de la incorporación. Luego también tenemos ahora distintas entidades, digamos que tanto operadores como depósitos en cuanto a la emisión y custodia de estos títulos, y pensar, por ejemplo, que es un reto aquí grande en la originación de estos títulos desprendidos o si bien participando también cada uno, digamos que desde su rol, si es el mismo dueño de la plataforma, ya sea el depósito o el operador tecnológico de blockchain, que es en sí misma la plataforma quien me va a dar una certeza de confiabilidad de la circulación y el registro electrónico.
blockchain tiene una característica fundamental y es que es una base de datos distribuida que juega y tiene unas veces de papel como de tercero por unos roles también que se pueden poner dentro de los distintos funciones que se asignan a los participantes de la cadena, donde actúa como un validador, como lo conocemos como esos terceros de confianza. Entonces, que es justamente lo que aquí necesitamos, ¿sí? Indistintamente de quién esté detrás de la plataforma y la herramienta y el sistema de blockchain tienen sus bondades. La principal característica y es que me da una fiabilidad de la información en el sentido de que por las mismas condiciones técnicas es un tercero de confianza que yo puedo desde ya garantizar que no hubo una alterabilidad del documento y por ende conserva todavía sus requisitos de originalidad e integridad. Por supuesto, además, este tipo de uso de herramientas, yo soy muy de la línea también de que abordarían esos retos que hablábamos de la circulación también en cuanto a la interoperabilidad, porque este tipo de códigos que se manejan a nivel de blockchain son códigos que pueden estar en redes, digamos que privadas, pero también pueden estar en redes abiertas o redes mixtas, por supuesto, con los controles a nivel de seguridad y confidencialidad que cada uno de estos merecería, pero que entonces me permite también tener muchos actores que no necesariamente tienen que ser uno solo, y esto abriéndolo desde el punto de vista de un marco económico amplio, y es que pueden haber muchos actores que estén participando en la cadena, cada uno con unos roles y unas funciones específicas, pero todos operando en un mismo ecosistema interoperable bajo unos principios de armonía técnica, que es un poco lo que hablábamos antes desde el punto de vista de la validez. Entonces aquí creo que esta herramienta y es explicar además blockchain y las ventajas que tiene, creo que es un tema bien interesante que también nos da para un siguiente espacio donde podamos de verdad abordar cada uno, porque aquí hicimos como simplemente una introducción muy rápida de lo que es blockchain, pero seguramente en otro espacio lo podamos hablar desde este punto de vista. Y también dejarles, y quisiera dejarles mencionados también los pros y esos retos que nos trae blockchain, ¿no? Entonces, blockchain por sí sola es una cadena de registros donde pues tú simplemente vas anotando como las distintas, hablemos de circulación como para tener como el mismo lenguaje de la charla, pero también debe tener unos elementos adicionales y es que para que toda la operación sea una operación válida desde el punto de vista jurídico, yo tengo que completar todos los elementos esenciales de cualquier tipo de negocio jurídico. En ese sentido, la herramienta tiene que estar adaptada también con unos sistemas de identificación, de autenticación de los participantes, con unos controles transaccionales que me permitan darle una idoneidad a la información, y si estamos hablando de operaciones económicas, pues seguramente mayores controles desde el punto de vista de riesgos transaccionales. Y en cuanto a lo que les mencionaba, que me parece un reto bien importante y cómo se administra, es por las mismas características técnicas de la plataforma en cuanto a su no posibilidad de alteración de los registros, hasta donde yo puedo no incluir una información desde el punto de vista de datos personales, en la medida que hay otros derechos supremos desde el punto de vista de habeas data que le dan unos derechos a las titulares de revocar su información o de modificarla, y en general digamos que todo este tipo de administración de data personal o de gobernabilidad de la información. Entonces ahí hay unos temas técnicos que hay que alinear desde el punto de vista jurídico, y también quisiera dejar sobre la mesa un tema que me parece muy interesante para que lo discutamos en ese siguiente conversatorio, y es la responsabilidad de los, yo les llamo redactores del código, ¿sí? De los diseñadores o de los ingenieros que al final son los que escriben los códigos. ¿Cómo hago yo para que esa integridad de la información que está representada en los códigos de la plataforma sea una manifestación plena de la voluntad de los contratantes, o en este caso de un pagaré, pues del suscriptor y del tenedor legítimo a quien se le están acreditando sus derechos económicos? Entonces ahí empieza a tener un rol muy importante lo que hablábamos también al inicio de la representación y la forma en que en un lenguaje natural pues a las partes yo le pueda dar como la visual de lo que está pasando en la herramienta. Entonces son varios de los requisitos, varias de las bondades y de los retos que como les decíamos queríamos como dejarles planteados.
Pero cerrando un poco la respuesta a tu pregunta, Vero, lo que queremos aquí es y afirmar que seguramente tecnologías y apropiación como tecnologías en el sentido de blockchain son tecnologías que nos van a dar unos elementos bien importantes y que nos van a facilitar mucho desde el punto de vista de la acreditación de todos los elementos que hemos venido hablando acá. Y enfocado siempre en un sistema de interoperabilidad, de ecosistema digital, donde todos los actores podamos participar. Ese sería como el enfoque, Vero. Muchas gracias a las dos. No sé si querrán que demos un espacio para un par de preguntas, dos preguntitas, en caso de que haya habido alguna inquietud o algún aporte que los asistentes quieran hacer frente a la presentación de Tatiana y Juanita. Sí, claro, pero yo quería meter ahí una cucharada y es el último punto que tocó Tatiana y me parece que lo hemos venido tocando y me parece muy importante de cómo yo comencé mi intervención y es, tenemos que cambiar nuestra concepción y ahí viene el punto donde Tatiana dijo, cómo lograr que la manifestación, la plena voluntad de las partes y su manifestación de estar de acuerdo pueda estar reflejado. Pero yo creería que de acá también deriva cómo tendrá que evolucionar ese concepto jurídico que tenemos de la manifestación de la voluntad o de que realmente la persona pueda demostrar que está de acuerdo y que no vaya a desconocer el documento. Tiene que, esa formulación legalista que tenemos puede evolucionar. Y debería evolucionar porque es que blockchain no solamente va a ser para un pagaré, sino contratos y además para evolucionar a contratos inteligentes, que es a lo que lo estamos apuntando muchos, y es que las cláusulas puedan ser ellas mismas que sean posible autoejecutables. Entonces, ahí está mi voluntad, no está mi voluntad, ¿qué se entiende por voluntad? Entonces, creo que es una discusión que también se podría dar dentro de estas charlas que queremos comenzar a generar dentro del comité, porque creo que nuestra formulación de la conformación de la voluntad y de los elementos de la esencia de los documentos contractuales va a tener que variar. Y, digamos, eso se discutió mucho cuando se ha planteado la modificación del Código Civil y el Código de Comercio. Ese fue uno de los elementos que más se discutió. Si la versión que tenemos de hace no sé cuántos miles de años, pues no sé cuántos años, que viene además desde un sistema romano previo, nuestra voluntad, cómo se debe comenzar a manifestar, cómo se debe legalizar. Entonces, quería como tocar ese tema que me parece súper importante y que también lo podamos mirar más adelante dentro de todos nuestros temas futuros para charlas y cafés dentro del comité. De acuerdo, Bonita. Claro que sí. Súper clave. Si quieres, damos ya paso a las preguntas. Yaniera Esprilla, si quieres, tienes la palabra. Gracias, Verónica, Tatiana, Juanita, muchas ¿Aló? Creo que no te escuchamos, ¿cierto? No. No. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Ya, sí. Verónica, Juanita, muchas gracias, Tatiana, por este espacio. Maravillosa toda la información que nos han compartido. Digamos que la pregunta que me gustaría hacerles es, en materia judicial, normalmente se exige el original para poder realizar, digamos, llevar a cabo el proceso, el ejecutivo como tal, para hacer efectivo el cobro del título valor. Digamos, y cuando el título valor está desmaterializado, ¿cuál es el mecanismo más eficiente para garantizar esa originalidad al momento de presentar o de comenzar el proceso ejecutivo con base en un título valor? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, claramente, y digamos ahí es importante porque ese concepto de original en físico que se venía tratando, la sentencia del 1 de octubre del 2020 de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, lo que nos indica es dos temas, porque el original es lo que se está pidiendo que se presente y dice, nos tiene que aportar en físico, se puede aportar el documento equivalente o el certificado de desmaterialización del derecho,
y se hace plena prueba también pues acudiendo a que todo tipo de documentos, desde videos hasta copias simples, son tenidas en cuenta como pruebas documentales. Entonces, lo que ha evolucionado ahí para la ejecución es que no se le pueden exigir en físico, que ahí hacen la precisión que dentro de uno, como los deberes de parte, tiene que guardar el documento que pueda evidenciar que realmente uno tiene el derecho, pero no tiene que ir y presentar el original, pues atendiendo a estos dos factores, tanto el Código General del Proceso en cuanto a tipo de pruebas y en cuanto a, pues atendiendo también toda la evolución con la Ley de Comercio Electrónico. Entonces, hoy en día, y ya está, entre comillas, un poco más tranquilo la posición desde que salió esta sentencia del 1 de octubre, porque esto pues se había vuelto un revuelo, no solamente con los títulos electrónicos, sino con todos. Entonces, ¿cómo lo voy a presentar? Entonces, por eso salió esta sentencia que ha sido bastante satisfactoria para tranquilizar a los jueces. Sí, y mira que si me permites, Juanita, complementando, ahí yo creo que haríamos también mucho énfasis en algo que hablábamos y es como la evangelización y el acervo probatorio que uno le presenta entonces al juez. Entonces, de un lado está todo este insumo, digamos, que acaba de mencionar Juanita, y de otro, cómo logras explicarle también un poco en el mismo escrito la información que le estás aportando, de tal forma que se pueda ir generando esa cultura. Y algo que Juanita mencionó que me parece súper importante es, como estos son esquemas que están hechos o están trazabilidades que están apropiadas es en plataformas electrónicas, que llevarlas a una representación material pues es muy complicado. Esos esquemas de estampa cronológica, documentos resumen de prueba que usualmente también son generados por todos esos operadores tecnológicos, pues empiezan a jugar un papel bien importante, una función clave desde el punto de vista probatorio y de entendimiento, porque es como que te hiciéramos un resumen de lo que pasó, qué pasó en cada uno de los distintos puntos y esto es lo que tú tienes. Entonces, eso sumado con el certificado de depósito o con la constancia de registro del título, pues sumados le van a dar una mayor información y conocimiento y seguridad al juez que le permita seguramente tener menos impedimentos en el momento de librar el mandamiento de pago. Exacto. Me permiten un comentario o una pregunta adicional, Juanita y Tatiana. ¿Ustedes no encuentran que pueda haber un riesgo en permitirle a estas empresas que hacen, donde se realiza la anotación, donde se tiene la certificación de que está desmaterializado el título, digamos que darles esa facultad de ser las que certifican la existencia de dicha anotación no puede ser un riesgo? Es decir, porque digamos, no sé, por poner un ejemplo de Ceval, o un funcionario puede hacer una doble anotación y podríamos tener dos menciones del derecho girando, circulando, y eso es lo que se evita con la originalidad, ¿no? Entonces, ¿no podrían ustedes aquí tal vez divisar un posible riesgo? Pues mira, y tomando tal vez la palabra, yo lo que veo es que cualquier tipo de sistema, ya sea un sistema a través de documentación física, que también podría existir la falsificación, o en un sistema electrónico, todos traen consigo unos riesgos. La manera en que yo creo que esto se puede afrontar es en las medidas de ciberseguridad y controles que se le puedan poner a cada una de las plataformas. Entonces, yéndonos tal vez como puntualmente a los registros, ya sea en el depósito o en un operador de certificación electrónica, funcionalmente, para que se puedan hacer este tipo de emisiones, registros, endosos en general, pues requiere una serie de condiciones, no solamente que un funcionario pueda entrar y hacer el registro, sino lo que yo he visto es siempre hay una serie de llaves, digamos, por detrás que cumplen la misma función de firmas electrónicas o firmas digitales que te permiten acceder al sistema de una forma segura, ejecutar una transacción y esa transacción queda impuesta en el sistema y te queda, digamos que, impugnada a ti como usuario de esa identidad digital o de esa credencial digital que previamente te fue asignada.
Entonces, miren que esto es una especie como de homologación también desde el punto de vista de lo que pasa en el mundo físico, pero desde el punto de vista electrónico, con un juego de llaves, con registros. Miren que de hecho la tecnología blockchain justamente tiene ciertas bondades que permitirían evitar que eso pase. Y solamente cerrando un poco el comentario y haciendo también hincapié en el tema de la factura electrónica, uno de los requisitos desde el punto de vista técnicos y de seguridad de los operadores y el registro central es cumplir con unas normas técnicas como la ISO, una de las ISOs, creo que la 2000, 27001. ¿sí? 27001, en el sentido de esos estándares mínimos que tienen que cumplir justamente para evitar esos riesgos de ciberseguridad. Entonces miren que volvemos a al mismo análisis de hay que tener unos estándares, unos principios mínimos donde todos podamos estar interoperando y garantizando esas seguridades, pero ya de por sí hay unos mínimos y unas credenciales que deben estar desde el punto de vista electrónico para que se pueda ejecutar, y porque además es la forma en que tú puedes controlar que si hubo un suscriptor legítimo y un tenedor legítimo además, ¿no? Entonces, eso tal vez es lo que creo que es importante ahí. Creo que tiene la mano levantada Juan Sánchez. Muchas gracias. No, nuevamente un saludo muy cordial, la verdad, muy grato poder participar de estos espacios, muy, muy interesantes. Mi comentario va relacionado frente al impacto que puede tener en estas iniciativas y en el desarrollo que todos estos temas tengan en Colombia, es la diferencia que hay entre la capital y las regiones, porque no es lo mismo hablar de estos temas en un escenario que tal vez está como más acostumbrado a escucharlos y en unos escenarios judiciales que tal vez estén como más nutridos de discusiones similares, a llevarlo a un escenario que puede que ni siquiera tenga un buen internet. Entonces, creería que ese puede ser como uno de las dificultades como más fuertes en todo este tema que se habla de evangelización. Creería que no es lo mismo evangelizar a un juez de Bogotá o de Medellín no sé, Bucaramanga o de Cali, que evangelizar de pronto a un juez de una región tal vez un poco más apartada. Tal vez una solución a esto podría ser lo que en otros lugares se está aplicando como de code is law, que de pronto la misma tecnología permita descentralizar un poco la justicia y generar un escenario de autoejecución, aunque ya sería un paso como mucho más allá. Y si hablamos que no tenemos internet, un poco más difícil, una iniciativa más demandante. Pero quisiera saber cómo su opinión respecto de esa dificultad y si existe alguna forma de atenderla desde nuestros roles. Pues ahí yo me tomo la primera parte. Y para Juan, yo le digo, para mí ha sido el mismo ejercicio evangelizar al juez de Bogotá que al de Fonseca Guajira. Y el de Fonseca Guajira me lo entendí un poquito más que el de Bogotá. Entonces, creo que esto es más de evolución de, oiga, los que administran justicia tienen que ir al ritmo de cómo va nuestra tecnología y cómo va el derecho. En las plataformas que tú indicas como de posible autoejecución, pues se puede, digamos, acá estoy echando globos muy abiertos, pero uno podría pensar, no sé, en plataformas autocontenidas como los Online Dispute Resolutions, que puedan servir también para ejecución, o una evolución, porque pues nuestra ley de garantías mobiliarias es un desastre en algunas partes, pero si hay posibilidades, estoy de acuerdo contigo, el tema del Internet ha sido una variable muy dura en tema de administración de justicia, especialmente en pandemia, porque uno tiene pues juzgados que les toca a la persona irse
al juzgado a tener internet porque no tienen la casa, o finalmente los jueces han decidido comunicarse por teléfono porque pues, fue el único medio que lo lograron. Y pues acá me salgo un poco más como a temas de administración de justicia y de todo el desarrollo que se ha buscado de poder virtualizar. Y es que ha sido tan complicado que, por ejemplo, las personas de reparto, cuando comenzó todo esto, se les triplicó el trabajo, tanto por el tema de Internet como por el desconocimiento de la gente. Entonces, acá si tú te das cuenta, es desde la variable del desconocimiento y por eso yo sí insisto que uno tiene que evangelizar, porque esto no es que, oiga, va a tener que utilizar unos documentos súper elaborados y va a tener que acceder a plataformas súper elaboradas. No, esto es de entender que realmente pues, el mundo físico puede también reflejarse en el mundo digital. Entonces, para mí sí es importante, pero entiendo perfectamente tu posición y se puede pensar, y de hecho, pues digamos, con toda la digitalización de la Administración de Justicia, se ha pensado en evolucionar y descentralizar pues toda la rama judicial que está tan cargada hoy en día. Entonces, pues por un lado, lo entiendo, hay mecanismos que se han venido pensando, se han dado discusiones al respecto. Por otro lado, se puede pensar si administrar justicia pudiera hacerlo privados fuera de los árbitros, deberían ser como plataformas autocontenidas que puedan no solamente resolución de conflictos, sino también ejecución, podría ser. Eso es un globo que puede ser viable, bastante viable. Pero sí, yo soy de la posición de que es evangelizar y que el juez, como todos los abogados, evolucione en el derecho, porque pues el derecho de una u otra forma va a tener que comenzar a seguirle el ritmo a la tecnología. Entonces, pues ahí como que mis dos posiciones al respecto, pero entiendo perfectamente lo que nos dices. Yo solo quisiera complementarte en el sentido de totalmente de acuerdo con la posición de Juanita. Yo creo que hay un factor de la apropiación de la tecnología, es un factor importante en la medida en que se vaya teniendo indistintamente del territorio. De hecho, hay territorios que ya cuentan y es muy difícil también esa apropiación y esa adaptabilidad. Y pasa, de hecho, en ciudades grandes. Yo creo que hacia donde va todo esto y sumado a ese tema de evangelización, está pues como todas las iniciativas desde el punto de vista público de poder transformar los procesos, digamos que de la administración pública con alianzas público-privadas que permitan hacer que esto sea de una forma mucho más eficiente y más ágil. Seguramente ahí estará la intervención de este tipo de plataformas o de servicios, digamos que en colaboración con el sector privado, pues además de esa evangelización, pues esos aportes y la apertura de esos caminos que hagan que seguramente esto sea mucho más fácil. Yo creo que también la pandemia seguramente nos dio un vuelco de lo que esperábamos que esto pasara en 5 o 10 años, pues ha venido pasando en 1. Nos enseñó que hay muchas otras formas de hacerlo, dejando esas posiciones tradicionales o tan legalistas, sino haciendo esa apertura mental y romper ciertos paradigmas de lo imposible. Entonces yo creo que la suma, como lo mencionaba Juanita, de muchos elementos que hacen que se puedan acortar esas brechas y por supuesto aumentar los índices de capilaridad en el sentido de la masificación de todo ese tipo de servicios y procesos. No sé si te respondimos la pregunta. Sí, la verdad, sí, muchísimas gracias. Muy interesante lo de Fonseca de Guajira, la verdad. No, es que yo he ejecutado a la larga del país. He conocido municipios que nunca había conocido antes. Son los jueces que hay que sacar y mostrarlos. Sí, total. Bueno, tenemos más preguntas, pero se nos agota el tiempo, pues ya estamos más allá del tiempo que habíamos establecido, pero estas preguntas no se podrán continuar tal vez en el grupo, en el chat. Estamos siempre interconectados pues con la asociación y en las conferencias o los conversatorios que podamos tener dentro del comité, todos muy bienvenidos. Finalmente le doy la palabra a Juanita, que les va a hablar de un curso muy interesante con Legis, que nos apoyó para la preparación de este conversatorio.
Gracias, Vero. Pues los quiero invitar a todos, entre ALCO y Legis del año pasado y este año. Hemos lanzado un curso que se llama Descifrando Legal Tech. Es un evento, es un curso que comienza el 7 de julio hasta el 24 de agosto. Es muy interesante. Es un barrido general en diferentes temas que completan el Legal Tech, pasando por temas de privacidad, smart contracts. También hay una parte que se toca todo, la parte de blockchain, sobre inteligencia artificial, sobre cómo funcionan las plataformas de OER, como les mencionaba hace un momento. Bueno, tiene una serie de módulos muy interesantes, entonces pues para que si les interesa se pasen por la página de Legis o por la página de ALCO, que ahí está publicado como toda la información, la agenda. Además los invito especialmente porque están profesores que son todos miembros de la asociación de ALCO, entonces pues todos muy expertos en cada una de sus materias. Entonces, muy invitados para que puedan pasarse y ver y que les interese, y también pues que lo puedan divulgar para comenzar el curso. Era ese aporte el que quería hacer. Muchas gracias. Todos invitadísimos a que participen y nuevamente agradecerles también por acompañarnos el día de hoy. ¿Verdad? Que nuevamente, como lo iniciamos diciendo, es muy grato para nosotros poder compartir esta información, pero sobre todo conocernos, compartir experiencias a nivel de la asociación y poder pues llevar mucho más allá de la asociación ese mensaje que hemos venido como construyendo entre todos y profundizar mucho más todo lo que es Legal Tech a nivel en Colombia. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Vero y a Tatiana por este espacio tan chévere. A ti, Juanita, y a Vero y a la asociación nuevamente y a los asistentes.